Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma, un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Un podcast producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Hola, un saludo a todas las personas que nos siguen en el podcast de ACOFAEN, Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Yo soy Claudia Marcela Velázquez, líder de la Comisión de Incidencia Política y Liderazgo, vicepresidente de ACOFAEN y actualmente decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Y hoy estoy muy contenta porque mis invitadas son personas de amplia trayectoria, pero además mis amigas, y me siento muy feliz de poder aprovechar este episodio para que ustedes le cuenten a las enfermeras y los enfermeros y a la población en general los grandes esfuerzos y los grandes logros de la enfermería colombiana. Primero paso a presentarlas. Inicialmente quiero presentar a la doctora Eugenia Santamaría, enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho de Familia y Derechos del Menor de la misma universidad, en Derecho Disciplinario de la Universidad Cooperativa, en Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque, magíster en Bioética de la misma universidad, profesora muy conocida en pregrado y posgrado en distintas universidades. En este momento y desde hace ya algún tiempo abogada del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería, miembro de la segunda instancia del Tribunal de Ética de AFIDRO, miembro del Movimiento Latinoamericano Somos Latinos y actualmente está haciendo la maestría en Derechos Humanos para la Paz con la ONU. Eugenia, pues tu hoja de vida nos dice todo y ahorita van a saber por qué. Entonces, pues bienvenida, Eugenia. Gracias, muy gentil. Gracias, Marcela. Y pues pasamos ahora a presentar a Esperanza Ayala de Calvo, licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en Enfermería Oncológica, y aquí un paréntesis, creadora de la primera especialización de oncología en el país. Esto no es menor, ¿cierto? Fundadora de la Asociación Colombiana de Enfermería Oncológica, asesora en la creación de programas de posgrado en varias universidades de Colombia y otros países en Latinoamérica, profesora universitaria y actualmente magistrada y presidente del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería en nuestro país, co-creadoras, las tres, de la Política Nacional de Talento Humano de Enfermería, de la cual nos sentimos muy orgullosas. Y pues esta presentación lo único que quiere mostrar es que las enfermeras y enfermeros en Colombia son personas que se han preocupado por formarse. Y el liderazgo, lo vamos a ver alrededor de la conversación, tiene un componente muy alto en la formación. Entonces, Esperanza, bienvenida. Muchas gracias, de verdad que para mí es un gusto y es un honor estar participando en ese podcast, Claudia Marcela, de verdad mil gracias, es un gusto poder compartir con los colegas pues algunas de las cositas que hemos venido haciendo a través de la vida profesional especialmente. Muchas gracias. Bueno, este podcast se trata de inspirar, de motivar, de mostrar que sí se puede. Entonces, mi primera pregunta es que ustedes nos cuenten cómo descubrieron que eran líderes. ¿Será que el líder nace o también se hace? Entonces, pues, Eugenia, cuéntanos tú cómo empezaste tú a descubrir que podías tener esa capacidad y luego Esperanza también nos cuenta. Gracias, Marcela, muy gentil. Bueno, mira, yo creo que, bueno, cuando uno es pequeño, uno se da cuenta siempre que uno termina diciéndole a los amiguitos cómo se debe jugar. Luego, cuando hace la primaria y el bachillerato, más o menos sigue igual y uno siempre tiene sus seguidores. Entonces, ahí, pero en ese momento yo no me había dado cuenta, obviamente. Pero yo creo que mi gran fortuna es que yo escogí dos profesiones en donde está inmerso el liderazgo. Yo soy enfermera, en donde necesariamente está inmerso el liderazgo, porque cuando yo terminé enfermería, yo fui líder de un servicio, en donde tuve que empezar manejando auxiliares
y con con ellas compartiendo cómo se debería desarrollar el cuidado y que me siguieran frente a ese proceso de cuidado. Y posteriormente estudié Derecho. Y el derecho es una profesión que también necesariamente tú tienes que ser líder porque tú te conviertes en un asesor. Y eres un asesor de muchísimas personas. Yo fui asesora de Tribunal de Ética de Optómetras. Entonces, claro, tú siempre tienes que estar hablando, dando tus puntos de vista para que los demás continúen haciendo lo que tú consideras que se tiene que hacer a la luz de la norma, que eso ya es inmodificable. Entonces, yo creería que fue gracias a esto. Entonces, yo pienso que yo fui más, la verdad, una líder circunstancial sí, cuando pequeña, pues sí eran pequeñas cosas, pero realmente yo creo que yo fui una líder circunstancial. Y empecé cuando yo estaba ya en el tribunal y entendí que yo podía articular mis dos conocimientos de enfermería más el conocimiento del derecho para lograr impactar en forma colectiva una profesión. Yo considero que además un líder debe tener unas cualidades que son específicas y claras y es ser muy disciplinado, muy persistente y tener un gran compromiso con la profesión. También hay una cosa, para no alargarme mucho, que no, creo que no quiero hacerlo, yo quiero señalar cuando yo empecé en el tribunal específicamente, como que uno de los procesos importantes y difíciles que tuve para señalar cómo es de importante que un líder tenga una actitud positiva y además que no desista frente a la adversidad. Es que cuando nosotros empezamos con la ley 911, yo les debo contar que nosotros tuvimos varias resistencias muy fuertes. Uno, la primera de pronto de nuestra misma profesión de la ANEC, que es absolutamente entendible, porque ellos inicialmente hicieron resistencia frente al Código de Ética, porque históricamente su función es la defensa, la protección de del ejercicio profesional. Entonces, la ANEC tenía una gran preocupación de pensar que nosotros íbamos a iniciar procesos disciplinarios en situaciones adversas en el ejercicio de enfermería en ese momento y que sigue siendo una situación adversa el ejercicio de enfermería. Y por otra parte, el Ministerio de Salud, que no quería que enfermería tuviese ni un tribunal ni un código de ética, porque esto implicaba una asignación de presupuestos para toda una infraestructura de tribunales en el país. Entonces, esto fue para mí supremamente importante porque cuando yo trabajaba en el tribunal, inicialmente, pues todo el grupo de magistradas trabajaban y yo estaba contratada en el tribunal exclusivamente para sacar un código adelante. Entonces, esta situación que viví, en compañía obviamente de la presidenta Nelly Garzón Alarcón, me enseñó a mí y me fortaleció profundamente dentro de mi liderazgo. Por eso yo creo que mi liderazgo tiene un porcentaje muy alto de ser circunstancial, porque vuelvo a reiterar, un líder debe tener una actitud positiva y además no debe desistir frente a los momentos difíciles y adversos. Y sacar la ley 911 fue muy complejo, porque tuvimos que hacer muchas interlocuciones jurídicas con el ministro, con el viceministro, con los asesores y tratar de convencer a muchísimas personas para que nos permitieran tener una ley. Y esto fue muy complejo, pero logramos hacerlo. Aquí estamos. Pues mira, es muy interesante lo que nos dices, pero también implica, creo yo, para resumir un poco lo que tú señalas, es una disposición también, ¿no? En el sentido de pues, que si hay un reto hay que asumirlo y tú lo asumiste, ¿no? Y por el camino pues te vas formando. Esperanza, cuéntame de tu experiencia. Bueno, yo creo que uno tiene ciertas características que los demás de pronto lo reconocen a uno desde niña. Y mis primas siempre me decían que yo era la que orientaba, decidía, fomentaba los juegos, era la que decía qué hacíamos, cómo hacíamos, para dónde íbamos y todo.
a mí me llamó la atención siempre que ellas dijeran como me seguían, digamos, siendo niña. Luego en el colegio, participando en muchas actividades, porque a mí me encantaba participar en actividades deportivas, sociales, culturales y todo, me atreví a dirigir una obra de teatro sin yo tener la más mínima actitud, digamos, de eso, liderando a mis compañeras de cuarto bachillerato y hicimos una presentación ante el colegio con padres de familia y todo, fue exitosísima. Tan exitosa fue, digamos, contamos con el apoyo de una de las religiosas del colegio que nos hizo el telón de fondo para nuestra presentación. Y a mí eso me fascinó, me pareció encantador. Me di cuenta que no era tan espontánea para hablar en el público, un poquito tímida, bastante tímida, pero bueno, digamos que reconocí que tenía ciertas cosas cuando era niña y adolescente. Y en la universidad, de igual manera, yo me di cuenta y mis compañeras me decían, mira, Esperanza, ¿cómo crees tú que hagamos eso? O sea, que siempre me tenían como si fuera yo la que pudiera dar como las orientaciones para seguir haciendo un trabajo. Algunas, ¿no? Obviamente no siempre. Pero descubrí algo muy importante, fue en el trabajo profesional con mis colegas, tanto en la Universidad del Rosario, en la Secretaría de Salud de Cundinamarca, como en la Universidad Javeriana. Y era esa necesidad de integrarnos con ellas, con los demás, haciendo un equipo de trabajo para lograr un objetivo. Entonces, pero era interesante porque me di cuenta que sí tenía esa capacidad de escucharlas, de reconocer las capacidades de cada una, digamos, de delegar las responsabilidades y las tareas sin ningún problema y confiar en las capacidades de los demás para poder, digamos, llegar a la meta, al objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, yo creo que es un proceso digamos, como de toda la vida en que uno va aprendiendo. Cuando entré al Tribunal Nacional Ético de Enfermería, gracias a la invitación que me hizo Eugenia, me presenté como magistrada, pues me di cuenta que era una posibilidad de aprender otra cosa de la vida. Entonces, ese interés y esa motivación por aprender, por pensar que uno puede ser útil en algún aspecto para la profesión, me llevó a querer, ¿verdad?, participar y aprender muchísimo. Los primeros 4 años con la presidencia de Ángela Lopera, realmente me di cuenta que era un trabajo muy importante. Inclusive me propusieron que fuera los 2 años presidente. Le dije, no, déjame que yo necesito aprender un poquito y fortalecerme más. Y ya voy a cumplir 8 años como presidenta por unas diferentes circunstancias. Yo creo que un Y de poquito verdad más. que hemos logrado muchas cosas importantes en este trabajo, en este tiempo con el equipo de magistrados y obviamente bajo el liderazgo fundamental desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo de Eugenia. Entonces, hacia un proceso, digamos, de toda la vida, pero sí reconozco que de pronto uno desde pequeño tiene ciertas características que hacen que los otros se vuelvan seguidores de alguna manera. Sí, creo que eso es importante y tú has tocado también la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Porque no Sí. vas, uno solo no puede, pero motiva, inspira a los demás para, digamos, lograr el objetivo común. Sí. Bueno, Eugenia, tú nombraste toda tu experiencia de construir la ley 911 y creo que tú eres una de las personas que ha logrado combinar perfectamente dos profesiones, ¿no? El derecho y la enfermería. Junto con Esperanza, ustedes han en este momento iniciado un trabajo muy complicado, pero que da mucha esperanza a la enfermería colombiana y es ajustar, revisar y proponer una nueva ley que logre de manera política transformar las condiciones para una mejor enfermería en Colombia. Y a mí me encantaría que me contaran un poco sobre eso para que los demás enfermeros y enfermeras y la gente en general entienda por qué es tan importante este trabajo y esta propuesta de la nueva ley. ¿Esperanza o Eugenia? No sé si quiere hablar. Eugenia, sigue adelante, tranquila. Mira, yo creo que quiero empezar señalando que de verdad que para mí fue un honor poder iniciar con el tribunal, obviamente, esta transformación, esta modificación de la ley 911. Yo me acuerdo que yo creo que tal vez desde el 2012 o 2013 yo le hice la propuesta a Ángela Lopera, pero pues tal vez en ese momento ella no tuvo la decisión, pero cuando le dije a Esperanza me dijo, listo, Eugenia, empecemos. Y eso fue supremamente satisfactorio, porque si bien es cierto, la ley 911
ha sido una ley pionera, visionaria, importantísima en el reconocimiento de las normas, de la ética y de la deontología en el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia, y también ha permitido consolidar algunas herramientas que garantizan el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de los pacientes, de nuestros sujetos de cuidado, y también dentro del ejercicio de la profesión. Siempre tuvimos muy claro, yo tuve claro que ya después de determinado tiempo era necesario que ese cuerpo normativo fuese revisado y actualizado a la luz de los cambios que ha vivido enfermería, como por ejemplo los cambios técnicos, científicos, en lo humano, las nuevas tecnologías, los cuidados basados en la evidencia y el uso de equipos de alta tecnología ha hecho que enfermería, que los profesionales de enfermería sean agentes mucho más críticos, reflexivos, autónomos, responsables, tienen nuevos roles que definitivamente no solo impactan la salud y el cuidado, que para mí es un derecho fundamental, sino además el bienestar de todas las personas del país. Entonces, nosotros hicimos una revisión cuidadosa de cada uno de los artículos de la Ley 911 e hicimos una serie de indagaciones en la profesión en general para lograr tener un cuerpo consolidado, modificado en muchos de sus artículos para poderlos dejar contemplados en un nuevo proyecto que también ha tenido muchísimas versiones, que se ha presentado a la Sociedad de Enfermería en diferentes foros y también en diferentes momentos en el Congreso de la República para que sean analizados y para que nos hagan críticas y aportes importantes, los cuales hemos tenido en cuenta. No sé si tú quieras, de pronto más adelante podemos hablar de algunas de los artículos importantes o de las cosas en general importantes que nos ha dejado esta ley. Tal vez así fue como empezó, no sé, Esperanza, que quiera comentar frente a ese particular. Dale. Bueno, Esperanza, pues sí, yo, perdona, sí. antes de que hables, sí, me parece importante que establezcamos cuáles son los puntos fundamentales de la nueva ley, pero primero la experiencia de Esperanza. Bueno, yo quiero ir un poquito hacia atrás. ¿En qué sentido? Cuando yo llegué a oncología y empecé a trabajar en la propuesta de un programa de posgrado para enfermeras, me di cuenta de la importancia de formar los especialistas con autonomía e independencia. Y me di cuenta que ese trabajo que venía haciendo realmente impactaba en los profesionales, impactaba en el equipo de salud interdisciplinario de oncología. Me sentí tan feliz y tan orgullosa, digamos, de eso, que yo soñaba con que toda la enfermería pudiera ser así, que hubiera un reconocimiento de la formación de los colegas con formación de posgrado. Pero me di cuenta que no era tan cierto. Precisamente cuando llegué al Tribunal Nacional Ético de Enfermería, a través de los análisis en las salas, en los debates de la sala probatoria, donde se revisan las resoluciones de las apelaciones, encontramos que había una serie de problemas de verdad muy importantes en el ejercicio profesional. Entonces, yo con esa mentalidad, digamos, de pensar y de sentirme tan orgullosa, por un lado, de que los colegas formados en oncología eran autónomos, independientes y reconocidos en su campo, ¿por qué en otros campos de pronto había tantas dificultades de reconocimiento, de capacidad, digamos, de los miembros de toma de decisiones por parte de las enfermeras? Y ahí cuando empecé los primeros 4 años como magistrada, viendo todas estas situaciones y con la motivación que manifestó Eugenia, pues yo sí sentí que era un momento importante de revisar qué tenemos pronto en la ley para favorecer de alguna manera esto que a mí me preocupaba también de los profesionales de enfermería. Entonces, también cuando yo estuve ya como presidenta del Tribunal Nacional de Enfermería, a través de tu invitación, Claudita, como presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería para participar con las organizaciones nacionales, sentí que era una oportunidad única, importante, de verdad, de unir a las organizaciones nacionales de enfermería por un trabajo con un solo propósito: buscar de verdad hacer visible la profesión de enfermería, hacer mejorar condiciones desde lo posible. Y con Eugenia analizamos cómo podíamos, desde la revisión de nuestra ley 911, hacer unos ajustes en este nuevo proyecto de manera que favoreciéramos el ejercicio profesional de muchas formas, ¿sí? De muchas formas. Y creo que con este proyecto que nosotros tenemos radicado del agosto del año pasado,
tenemos unas propuestas muy interesantes que ahorita podemos mirar, pero de verdad que surgió de toda esa combinación de reconocimiento de una problemática de enfermería que es real de hace muchos años, ¿sí? Y a partir también de la experiencia de trabajar en el tribunal, viendo las realidades de los colegas en el ejercicio profesional en el país. Bueno, para los que no lo saben, eh, aquí hemos nombrado una nueva ley. Entonces, es importante señalar que en agosto, ya lo mencionaste, Esperanza, del año pasado, se presentó el proyecto de ley 169 en la Cámara de Representantes y lo que busca es hacer un ajuste y una, como ustedes lo han venido señalando, una actualización de lo que se propuso en la ley 911. Entonces, aquí sí me parece importante que las dos nos clarifiquen, bueno, cuáles son esos cambios en relación con la 911, ¿cierto? Y por qué es importante, bueno, ya lo dijo genial, el mundo es otro, ¿cierto? Hoy las circunstancias son otras y los problemas de enfermería, aunque siguen atados a lo anterior, pues tienen nuevas dimensiones para ser asumidos. Entonces, sí me gustaría que dejáramos claro por qué es importante que la apoyemos, ¿cierto? Y cuáles son esos cambios que nos van a favorecer definitivamente a todos nosotros. Eugenia. Bueno, Claudia, yo quisiera aprovechar este espacio, si tú me lo permites, para señalar algo que de pronto muchos profesionales también desconocen, y es que cuando la ley 911 de 2004 fue sancionada por el presidente de la República, y ya teóricamente se creía que se podía poner en marcha todos los tribunales del país, porque hay unos tribunales de primera instancia y el Tribunal Nacional que funge como segunda instancia, todos creíamos que de pronto en un momento determinado eso iba a ser suficiente. Pero resulta que cuando nosotros empezamos la constitución para poner en funcionamiento los tribunales departamentales y distritales en las diferentes zonas en el país, en los diferentes departamentos, encontramos que los entes territoriales no le podían dar presupuesto a estos tribunales de ética, porque resulta que no había una ley clara y determinante que asignara presupuesto a estos tribunales. A pesar de que nosotros, yo me acuerdo que yo pasaba miles de derechos de petición y nadie nos daba presupuesto. En virtud de ello, ¿qué nos tocó hacernos, qué tuvimos que hacer en ese momento? Pensar en que íbamos a tener que hacer otra ley que impactara la ley 715 de 2001, que es la que contempla la financiación, y es una ley orgánica que contempla competencias y financiaciones de educación y de salud. Y esa ley fue del 2001, y esa ley solo contemplaba asignación presupuestal para el Tribunal de Ética Médica y para el Tribunal de Ética de Odontólogos. Como no contemplaba para enfermería, sencillamente no se daba presupuesto, y sin presupuesto es imposible. Era imposible poner en funcionamiento la ley 911. Pues hicimos la ley, pues, ¿qué se hizo? Hacer una nueva proceso legislativo que culminó con la expedición de la ley 1446 de 2011, que también es exclusivamente nuestra, hecha por nosotros. Si bien es cierto, yo me acuerdo que en ese momento solo redacté 2 artículos porque no era necesario más, pero tuvo todo un proceso legislativo de 4 vueltas que finalizó con la ley 1446 y que permitió que hoy los tribunales departamentales éticos de enfermería quedaran con una ley seria de financiación a nivel nacional, y es lo que nos permite hoy que todo lo que es la infraestructura de los tribunales de ética del país estén funcionando bien. Claro, algunos con más presupuesto, otros con menos, pero todos estamos funcionando, que eso es lo importante, que yo creo que esa es una manifestación concreta del liderazgo que ha tenido enfermería, ¿no? De montar toda una infraestructura en el país sobre ese tema. Ahora sí, si me permites, voy en términos muy generales. Quisiera señalar algunos de los artículos importantes, más que artículos, lo voy a hacer en términos más general, creo que Esperanza lo va a hablar en términos más particular, de qué preceptos tenemos nosotros dentro de la ley ética de enfermería que va a influir dentro de nuestro ejercicio. Primero, hay algo importante, y es que nosotros tenemos contemplados nuestros principios éticos y bioéticos como los valores inherentes a la profesión. Esto es lo que constituye el marco axiológico que orienta el acto de cuidado de enfermería.
Estos principios, ¿por qué son tan importantes? Porque ellos señalan la responsabilidad del profesional y garantizan que el acto de cuidado se brinde con dignidad humana, con autonomía y con respeto a los derechos fundamentales. Y hay algo importante que a mí me gusta hacer referencia mucho y que es muy de derecho, y es que cuando tú tienes esos principios y el profesional es consciente de que ellos son los que orientan el ejercicio del cuidado, se tiene que priorizar la protección a la salud y a la vida como bienes jurídicos superiores. Tenemos también, yo creo que con este proyecto de ley nosotros consolidamos un modelo de autorregulación y autonomía profesional. Fortalecemos la calidad del cuidado. Hicimos referencia a la importancia del sujeto de cuidado dentro de este proceso. Protegemos también la sociedad, permitiéndole que la sociedad, a través de las quejas entabladas ante los tribunales departamentales, tengan un derecho importante, que es que se estudie y se investigue aquellas situaciones por las cuales han sentido vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y al cuidado. También establecimos una parte, un libro, si es que así se puede llamar, con un título deontológico que hace referencia al proceso disciplinario actualizado, no solamente con las normas internacionales, con estándares internacionales, sino con la jurisprudencia que ha salido posterior al 2004, que fue cuando se quedó sancionada la ley 911. Y también se guarda una coherencia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué buscamos nosotros con todo esto? Un proceso justo, objetivo, transparente y además garantizarle a la sociedad colombiana que su derecho a la salud y al cuidado va a ser protegido. Pero además también le garantizamos a los profesionales de enfermería que tienen un código de ética que los respalda para que realicen un ejercicio con calidad y con autonomía. Bueno, Esperanza, cuéntanos entonces qué otros aspectos son fundamentales en este proceso de nueva ley. Primero, digamos que para mí este cambio es como un llamado de atención, una invitación, más bien una motivación a cada profesional y estudiante de enfermería a conocer que tenemos unas leyes sumamente importantes para nuestro ejercicio profesional. Eso para mí es una oportunidad gigante y afortunadamente, ¿verdad? Y en eso siempre he destacado y he agradecido la participación de las organizaciones nacionales de enfermería en que han apoyado este trabajo, a pesar de que desde el principio de pronto no se tenía claridad de por qué queríamos cambiar la ley 911, pero realmente nos hemos dado cuenta, los colegas que hacemos parte de las organizaciones nacionales, de la importancia de tener este tipo de leyes que favorecen muchos aspectos para el ejercicio profesional. Entonces, para mí, primero es una oportunidad para que estudiantes, profesores y los profesionales ya en ejercicio conozcan esta nueva ley y la apoyen, la utilicen, la aprovechen para el ejercicio en el futuro, obviamente a partir de cuando sea sancionada. Mientras no sea sancionada, seguiremos bajo la ley 900 de 2004. Entonces, eso sería como una primera, digamos, reflexión que yo quiero hacer sobre la ley. Nosotros, a partir de esos análisis de los cambios que mencionaba Eugenia, de esos desafíos que nos estaba proponiendo los nuevos modelos de atención de enfermería, de la formación profesional, del uso de la tecnología, de las nuevas políticas de salud orientadas a tener al sujeto de cuidado como centro de la atención, a hacer más énfasis en la atención primaria, a mejorar digamos, la gestión de los recursos. Es decir, con base en toda esa información que nosotros tuvimos como punto de partida, pues de verdad pensamos y estamos convencidos de que este proyecto de ley recoge muchos aspectos que son importantes. Yo quiero hacer referencia específicamente a una parte, digamos, a un gran libro, llamémoslo así, dentro de ese proyecto de ley, que se refiere como al marco del ejercicio profesional. En ese marco del ejercicio profesional, pues tenemos unos títulos, el primero que lo ha mencionado Eugenia, que me parece fundamental, y es el que hace referencia a esos conceptos centrales, filosóficos, ¿sí? que sustentan la profesión de enfermería, y nosotros destacamos entre ellos lo que es el cuidado de enfermería y el sujeto de cuidado. ¿Sí? Esos son elementos centrales a partir de los cuales nosotros nos movemos.
Un segundo título que habla de los fundamentos deontológicos. Entonces, en este segundo título tenemos algo muy importante y es que nosotros hacemos referencia a unas condiciones de trabajo, unas condiciones, perdón, para el ejercicio de la enfermería. Y en esas condiciones para el ejercicio de la enfermería, digamos, estamos dándole a los estudiantes, a los profesionales la posibilidad de reconocer que tienen unos derechos para ejercer la profesión de enfermería que deben, digamos, negociar, plasmar, proponer dentro de las instituciones de salud esas condiciones para lograr brindar un cuidado de enfermería de calidad y con seguridad. Entonces, ahí como para hacer referencia a un tema súper importante, y es que nosotros, digamos, lo planteamos que para que en el momento de hacer un juicio, una evaluación del desempeño, de una participación de un profesional de enfermería en relación con una queja y en el caso del Tribunal Nacional de una apelación, mirar cómo es ese contexto en el que se desempeña un profesional de enfermería, que no siempre es el más favorable. Entonces, de alguna manera, digamos, de forma indirecta, estamos exigiendo que se favorezca, que se otorguen y que se contengan unas condiciones para el ejercicio profesional que son las mínimas necesarias para poder garantizar ese nivel de calidad. Por otra parte, ya en el, digamos, y definimos uno en el tercer título que hace referencia específicamente a las responsabilidades del profesional de enfermería, tenemos un capítulo nuevo muy importante que se hace referencia también a la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque es una situación que es una, digamos, la administración de medicamentos, nosotros sabemos de sobra que es una responsabilidad del profesional de enfermería central, pero que desafortunadamente en el mundo, no en Colombia, en el mundo, los errores en la administración y en el proceso de, digamos, digamos, de lo que implica digamos, gestionar la administración de medicamentos, pues se cometen muchos errores y se pueden producir muchos daños a las personas. Entonces tenemos el propósito de mejorar eso, de corregir. Y, por ejemplo, en ese nosotros proponemos que el profesional de enfermería tenga una dedicación exclusiva en ciertas áreas, en ciertos servicios de altísima complejidad para cumplir una función que es tan importante. Cuando se interfiere con esa atención en un proceso como estos que es tan delicado por la cantidad de medicamentos, la dosis, las diluciones, las vías de administración, pues queremos que haya un profesional de enfermería dedicado de forma exclusiva a eso. Y por otro, o sea, que tenga realmente tiempo durante su turno de trabajo para cumplir esa función. Esa es una cosa que quiero de verdad invitar a los que nos escuchan, a los estudiantes, a los profesores, a los profesionales, de que ojalá logremos esos cambios una vez sancionada esta ley en los servicios de atención, sobre todo intrahospitalaria, que es donde, digamos, se daría esta situación. Otra condición importante que nosotros cambiamos, precisamente relacionada con las dificultades la sobrecarga de trabajo que la identificamos en muchas de las quejas y las apelaciones, el número excesivo de pacientes bajo la responsabilidad de un profesional de enfermería, la asignación de una gran cantidad de tareas de tipo administrativo, en fin, digamos que nosotros hacemos una propuesta basada en el análisis de lo que sí se puede hacer en algunas instituciones, ya se ha hecho en algunas instituciones en el país, y de lo que se plantea con estándares internacionales para tener un número máximo de pacientes por profesional de enfermería en las áreas, dependiendo de qué, de la complejidad del área, del servicio donde está el paciente, que debemos cuidar, y por otra parte, la complejidad de la situación específica de la persona que está bajo nuestro cuidado, que nosotros debemos identificarle sus necesidades, sus situaciones específicas y poder hacer un plan de cuidado específico para cada persona y atenderlo. Entonces, no podemos tener una gran cantidad de pacientes en los servicios para atenderlos, sino que nosotros proponemos entonces que haya un número máximo y acompañado con un número también de auxiliares de enfermería para poder brindar un cuidado integral a las personas. Digamos que yo quiero mencionar esos dos ejemplos que son importantes, pero son, digamos, son sencillos, pero son muy, muy importantes para el ejercicio de la profesión de enfermería en el futuro en el país. Sí, pero precisamente frente a eso que tú acabas de decir, eh, pues yo creo que todas somos conscientes de que una de las preocupaciones que actualmente se evidencia en el país es que precisamente debido al déficit de profesionales de enfermería, la OCDE señala que nosotros somos uno de los países con menos enfermeros por habitante. Tenemos 1.6
por 5 médicos y tenemos 7 auxiliares por un enfermero profesional que genera pues un riesgo, porque esto ha permitido que las actividades que son de enfermería, que son de responsabilidad, como la administración de medicamentos, estén siendo ejecutadas por personas que no cuentan con la formación profesional requerida. Frente a esta situación, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la postura primero del tribunal? Porque además, luego, cuando se comete el error y ustedes hacen el análisis, se dan cuenta que el error fue cometido, por ejemplo, pues con la mejor voluntad tal vez por un auxiliar de enfermería, pero el tribunal no puede entrar a revisar esto, pues porque no es su fuero, no es y la profesional o el profesional de enfermería termina responsabilizándose de esa acción. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué hacer? ¿Qué nos Esperanza o señala la ley? Bueno, Eugenia, Esperanza. ya que Bueno, Esperanza, Eugenia y luego acabo de Esperanza. hablar. Bueno, mira, desde la experiencia del tribunal, de los tribunales de ética de enfermería, porque en esto pues hemos trabajado todos y obviamente los tribunales de primera instancia, hemos observado que esta situación tiene un impacto directo y preocupante tanto en la calidad como en la seguridad de la prestación del servicio del cuidado y del servicio de salud en general. Sí, todos sabemos que hay actividades y que hay procesos y procedimientos que son específicos del profesional que en algunas ocasiones son delegados al personal que no tiene la formación o que tiene debilidades en las competencias y en el conocimiento. Eh, Hemos observado desde el tribunal que esto incrementa el riesgo de los pacientes y en muchísimas ocasiones, como Esperanza de pronto mencionó algo que es de gran importancia y es en la administración de medicamentos, hemos observado que estas debilidades y que estas faltas han sido inclusive letales en las instituciones. Mm, y esto nosotros lo hemos reflejado cuando encontramos, y en los estudios que ya hemos hecho, de las quejas y de las faltas que se han cometido, hemos encontrado que existe un índice alto de faltas, de errores cometidos por las auxiliares de enfermería en administración de pacientes, en administración de cuidado, en la administración de medicamentos y en servicios, comunidades de cuidado intensivo e inclusive en los servicios de hospitalización en general. Esto para nosotros ha sido supremamente preocupante y hemos observado que ha sido que de las consecuencias que ha llevado a esto, una ha sido el déficit de talento humano que generan necesariamente escenarios de descuido, de confusión en las funciones, de afectación en el cuidado y que termina impactando en forma negativa la dignidad de los sujetos de cuidado e inclusive, y lo más doloroso para nosotros, es la confianza de la sociedad en el sistema de salud y en el ejercicio de la enfermería, desde el enfoque ético, desde el enfoque disciplinario. Y esto lo único que nos muestra a nosotros es que definitivamente tenemos que tener políticas más claras y que sean importantes para que nosotros podamos tener un número de auxiliares suficientes para que el profesional de enfermería pueda brindar un cuidado con calidad. Esto definitivamente afecta, y es imposible dudarlo, que afecta la seguridad y la atención de calidad en nuestros sujetos de cuidado. Sí, de acuerdo contigo, porque yo creo que ahí nuestra Política Nacional de Talento Humano asumió esa dimensión, pero creo que pues es el momento de exigir que se cumpla desde la fuero estatal, porque la pregunta es ¿por qué tenemos tan bajos profesionales de enfermería? ¿Cierto? Y la respuesta pues tiene que ver con pues, las condiciones que no favorecen que la formación, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un tema pues que definitivamente en algún momento tendremos que abordar. Esperanza. Perdón. Bueno, yo creo que tenemos como varios problemas aquí y es en relación con que las instituciones de salud pretenden reducir costos a costa de reducir la cantidad de profesionales de enfermería. Entonces, creen, digamos, equivocadamente,
que al no tener un número suficiente de profesionales y aumentar el número de auxiliares de enfermería pueden cubrir las necesidades, pero es porque no hay una norma que exija lo contrario. Entonces, en ese sentido, pues nosotros por eso insistimos mucho en tener una razón de sujetos de cuidado por profesional y teniendo un número de auxiliares de enfermería principalmente enfocados sobre todo en la parte asistencial, digamos, en la parte hospitalaria asistencial, dedicada a ese personal técnico, personal auxiliar, a brindar las medidas de confort, a acompañar, realmente ser un auxiliar en enfermería, no ejercer la enfermería como si fuera un profesional porque no tienen la formación, porque la diferencia de formación es bastante grande, todos lo sabemos, pero los directivos o los que invierten en las clínicas privadas o en las IPS consideran que puede ser fácilmente reemplazable un profesional de enfermería por un auxiliar de enfermería. Y desafortunadamente también vemos en algunos casos que los mismos profesionales, por la sobrecarga laboral, por la cantidad de pacientes, a veces asignados 2 o 3 servicios simultáneamente dentro de una institución, pues ¿qué hacen? Delegar. Y al delegar, pues está lo que estaba diciendo Eugenia, se aumenta el riesgo, se aumentan los eventos adversos, se aumenta la insatisfacción de la familia, del mismo paciente y del mismo profesional de enfermería que está ejerciendo bajo unas condiciones que no son las más adecuadas. Entonces yo creo que nos toca así pensar en que enfermería, también estábamos viendo y lo mencionaste, Claudita, la poca demanda o la baja demanda que estamos viendo de todas maneras para estudiar enfermería. ¿Qué hacemos mientras no se cambien las condiciones de trabajo para el ejercicio de la profesión en el país? Seguramente no va a ser atractivo para las profesionales. Mientras no tengamos un reconocimiento social de lo que significa un profesional de enfermería en una institución de salud, pues va a ser más difícil que un joven quiera estudiar enfermería porque no tiene de pronto esa visión de lo que ellos quisieran, de lo que ellos sueñan. Todos quieren ser, de pronto, tener algún nivel de importancia, de reconocimiento, y si no lo tienen, no lo ven, digamos, palpable en el ejercicio profesional, pues seguramente no va a ser atractivo. Entonces sí tenemos que buscar, y afortunadamente lo tenemos plasmado en nuestra Política Nacional de Enfermería, ese trabajo enfocado en mejorar condiciones para el ejercicio de la enfermería. Y la motivación a los jóvenes es mostrar la importancia. Esto que tú estás haciendo, estos podcasts, yo creo que los puede ayudar a motivar muchísimo a los jóvenes para que el día de mañana vean que se pueden hacer muchas cosas, que a pesar de que las condiciones no han sido las mejores desde hace muchos años, de todas maneras hemos logrado tener muchas cosas en nuestro país, en comparación con otros países inclusive, y en comparación con otras profesiones en el país, como nuestras leyes, esa autonomía, digamos, ese reconocimiento de nuestras capacidades profesionales son muy importantes para nosotros, motivar a los estudiantes a que ingresen y ejerzan la enfermería en el futuro. Bueno, creo que todo lo que tú nos estabas comentando, Esperanza, tiene que ver también con unos aspectos culturales. Yo siempre he pensado, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que la enfermería es una de las profesiones más conocidas, pero una de las más desconocidas, porque tenemos unas representaciones sociales que no nos permiten que la sociedad en general comprenda realmente qué es la enfermería actual. ¿Y cuál es la diferencia entre un enfermero profesional y posgradual y una persona que pues tiene unos conceptos y una formación básica en enfermería? En ese orden de ideas, ¿qué mitos de la enfermería a ustedes les gustaría romper? Esperanza. Bueno, digamos que hay varias cosas que a mí me gustaría quitar. Una es quitar ese concepto que todavía persiste de que enfermería o la enfermera o el enfermero es la mano derecha del médico. Nosotros somos una profesión autónoma, independiente, con una formación profesional compleja, amplia, que nos permite tomar decisiones, tenemos unas teorías que nos orientan, nos formamos en distintas ciencias. Entonces, eso me gustaría a mí, que la población general entienda que no somos la mano derecha de ningún otro profesional, que nosotros hacemos parte de los equipos interdisciplinarios de salud y que somos tan profesionales como cualquier otro profesional, como la nutricionista, el médico, el odontólogo, cualquier otro, el trabajador social o quien sea. Es decir, eso sería una cosa que me parece sumamente importante. Y otra cosa que a mí me gustaría romper, digamos, o quitar o cambiar de la mentalidad de los mismos profesionales, del mismo personal de salud, es referirse a los auxiliares de enfermería como enfermero auxiliar.
Ellos no son enfermeros, ellos son auxiliares técnicos. Entonces, ¿qué hacer? Me gustaría mucho cambiar eso, no por subvalorar ni por quitarle la importancia del trabajo de los auxiliares de enfermería, sino porque es que hay una confusión. Y hay una confusión desde hace muchos años que no se ha logrado, digamos, establecer esa diferencia en la formación y en el ejercicio. Y una de las razones es que se delega. Entonces, cuando se llega a una institución y un auxiliar de enfermería está administrando medicamentos, que es una función profesional, pues, ¿qué? No, digamos, se rompe cualquier, digamos, posibilidad de hacer esa diferenciación y reconocer que un profesional de enfermería tiene unas capacidades distintas. Entonces, digamos que por lo menos en este momento se me ocurren esos dos elementos que serían importantes: trabajar, mirar, cambiar el lenguaje en el ejercicio, buscar algunas estrategias, inclusive al interior de las instituciones, para que los profesionales de enfermería también se sientan un poquito más empoderados, como que se sientan más orgullosos de ejercer como profesionales de enfermería, ¿cierto? Y lo muestren en su quehacer, ¿sí? Una cosa que a mí me gustaría cambiar definitivamente, sobre todo a nivel intrahospitalario, es quitarle a los profesionales de enfermería esas tareas de tipo asistente administrativo. Nosotros no somos asistentes administrativos, nosotros no somos secretarias de los servicios hospitalarios. Entonces, esas tareas de control del gasto y, en fin, de facturación, eso debería delegarse a un personal técnico que no necesita un nivel de formación profesional, que lo puede ejercer perfectamente y le permitiría al profesional de enfermería realmente ejercer el cuidado de enfermería para el cual se formó. Digamos que en términos, tratando de redondear para no alargarnos tanto, porque yo me emociono y empiezo a hablar de una cantidad de cosas, pero digamos que con esas tres condiciones pequeñitas quisiera que nosotros empezáramos a hacer como esas rupturas de lo que se tiene en la cabeza frente a lo que es un profesional de enfermería. No, de acuerdo. Y creo que uno de los pasos es lo que decía Eugenia al inicio, y es que nosotros como enfermeros colombianos entendamos que tenemos unas leyes que nos protegen y que hacen que podamos exigir, porque aún la actual, las leyes actuales nos permiten mostrarles a los administrativos: mire, es que la ley de enfermería dice que yo tengo esta función y que este es mi razón de ser, y no otro tipo de actividades. O sea, yo creo que, y esto es un mensaje para todas y todos los que nos están escuchando, y es que ojalá podamos compartir este podcast para que la gente en general comprenda realmente la importancia de esta profesión, que además sostiene y es el tejido de verdad que sostiene los sistemas de salud en el mundo. Eugenia. Yo de los mitos que quisiera y que siento necesario romper, tiene sus raíces en el esclavismo y en la Edad Media y en la construcción social de género. En la Grecia clásica, las actividades humanas se organizaban jerárquicamente a partir de la distinción entre lo manual y lo intelectual, que está profundamente atravesado por el género. Y eso duró así y atravesó toda la Edad Media, esclavismo, Edad Media, Edad Antigua, contemporánea inclusive. Las actividades manuales en Grecia eran labores domésticas, eran consideradas inferiores, contrario a la formación en filosofía, a la deliberación política, que era reservado exclusivamente para hombres libres y para ciudadanos, para aquellas personas que no tenían la obligación de ejercer ninguna tarea material. Resulta que nuestros grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, ellos no tenían que trabajar en nada manual, ellos solamente se dedicaban a pensar, a logos, a la política. Entonces, en ese momento se diferenció mucho las tareas de los hombres que se asociaban con la libertad y las tareas de las mujeres que se asociaban con la dependencia. Entonces, enfermería heredó esa tradición, por ser mujeres también. Entonces, nosotros nos dedicábamos a cuidar el cuerpo históricamente, que era considerado un trabajo natural de las mujeres. No era una práctica que hubiese requerido formación académica, ni reflexión ética, ni autonomía de decisión. Entonces, durante muchos siglos el cuidado fue invisibilizado y se relegó a la obediencia, primero a las religiosas, que también eran las personas que cuidaban para expiar sus faltas y sus pecados, y luego a los médicos. Entonces, a mí, yo siempre le digo a mis estudiantes que esto es una lucha que enfermería como profesión tiene que romper esa herencia griega. Y nosotros lo podemos demostrar fácilmente, porque es un desconocimiento de que enfermería
es una práctica intelectual, ética, científica, que integra el conocimiento, el juicio profesional, la responsabilidad moral y jurídica. Miren, y yo siempre les digo a mis estudiantes, miren lo que significa cuidar. Cuidar etimológicamente viene de cogitar, que significa pensar. Es que cuidar necesariamente, para cuidar, es necesario tener un conocimiento y articular ese conocimiento científico con la responsabilidad, con la capacidad de decisión, con el juicio profesional. Para mí, cuidar es logos. Eso, hoy tenemos que tener claro que eso es logos y que cuidar implica un conocimiento. Y las únicas personas que lo tenemos que romper somos nosotros, con el conocimiento, con nuestra forma de actuar socialmente, con nuestra responsabilidad. Bueno, ya vamos terminando nuestro podcast. Yo sé que mucha tela por cortar y por hablar, pero bueno, digamos que ¿cuáles serían entonces esos retos que tiene la enfermería en Colombia y en el mundo? Porque pues no nos podemos abstraer que somos una aldea local y global al mismo tiempo. Eh, ¿Y cómo podríamos enfrentarlos incluyendo la formación de enfermería actual? ¿Ustedes qué piensan de eso? Mira, yo creo que dentro de los retos que nosotros tenemos hoy, ellos están relacionados con las enfermedades crónicas, las no transmisibles, con lo que todos estamos viendo en este momento, que es el envejecimiento acelerado de la población, las brechas de acceso a los servicios de salud. En Colombia, la atención en la zona rural, en zonas de conflicto, de posconflicto, yo considero que además, por ejemplo, con las pandemias, nosotros tenemos grandes retos, especialmente porque enfermería demostró en la pandemia por COVID, demostró que ella siempre actuó dentro de la primera línea de cuidado, que asumió decisiones críticas en contextos de incertidumbre y con una sobrecarga laboral y emocional supremamente alta. Yo considero que estos desafíos nosotros los podemos fortalecer mmm, con el trabajo primero de todas las organizaciones que estemos unidas. Cada uno de nosotros de todas formas tiene que coordinar algunos procesos importantes, como por ejemplo, perdónenme que hable primero del tribunal. El tribunal seguramente tendrá que fortalecer el marco normativo ético y tendrá que fortalecer o tendrá que coordinar con las demás organizaciones todo lo que está relacionado con la autonomía profesional y las competencias de seguridad desde lo jurídico, desde las decisiones y desde las decisiones éticas. ACOFAEN seguramente va a coordinar con todas las demás organizaciones la formación en el desarrollo profesional. Tendrá que impulsar la educación, las especializaciones, tendrá retos en salud pública, en las enfermedades crónicas, en la salud mental, impulsar la investigación en la práctica basada en evidencias. Seguramente también ANEC, la OCE y el Consejo Técnico tienen también funciones muy importantes como es mejorar las condiciones laborales, superar toda la precarización, la sobrecarga de trabajo, los salarios que todavía seguimos teniendo que son bajos para la responsabilidad tan alta que tenemos. Obviamente entre todos tendremos que fortalecer el liderazgo y la participación en la toma de decisiones y que tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que tener hoy claramente que tenemos que pertenecer a la política, tenemos que hacer formulaciones de políticas, tenemos que tener cargos directivos y consolidarnos como disciplina científica y no asistencial, y pues asistencial, no solo asistencial, perdón, bien científica. Ya. Esperanza, sí, cuéntanos. Bueno, digamos que Eugenia mostró como qué debemos tener en cuenta en la formación, desde el contenido, de la mirada, desde cómo hacer ese abordaje, digamos, para una formación integral. Yo diría que tenemos unos retos muy importantes en la forma de la interacción de los docentes con los estudiantes, con los campos de práctica, las áreas de formación, en el sentido de partir de un principio, y es que cada estudiante es un ser humano que merece todo el respeto, todo el reconocimiento de sus capacidades. No está por debajo de nadie, de nadie.
Entonces, desde el primer día en que ingresa a una facultad de una escuela de enfermería, el estudiante debe sentirse orgulloso de entrar a estudiar la profesión de enfermería, sentir que es una profesión valiosa en Colombia y en el mundo, que es de verdad la profesión de enfermería, es el eje del cuidado de las personas en distintos ámbitos, que tenemos una amplitud de roles que cumplir, de funciones, de campos de ejercicio, que tenemos muchas posibilidades. Cuando el estudiante siente y reconoce, se le reconoce que tiene sus capacidades y que tiene sueños y que los puede lograr, que pueden desarrollar unas capacidades que de pronto traen guardaditas, pero que se le impulsa a mostrarse, a participar, a mejorar condiciones, seguramente vamos a tener unos profesionales mucho más motivados, mucho más seguros. La base de todo es el conocimiento. El conocimiento empodera al profesional de enfermería o a cualquier profesional, pero empodera. Entonces, cuando tenemos unas fortalezas, reconociendo las propias capacidades, reconociendo la dignidad de ese ser humano que es el estudiante, ¿sí? Y sus sueños para poder ser un excelente profesional, seguramente van a buscar la estrategia o se les vamos a trabajar o tendríamos que trabajar en que esas estrategias de aprendizaje sean las mejores, sean las más estimulantes, las que realmente los lleven a sentirse unos profesionales de enfermería absolutamente orgullosos de lo que son. Bueno, ya para terminar, me gustaría que cada una en una frase o le mandara un mensaje a las personas que nos están escuchando sobre la enfermería o sobre lo que ustedes consideren importante. Esperancita. Bueno, yo vuelvo a retomar lo que está diciendo. El poder está en el conocimiento y en reconocer las capacidades de cada individuo y el respeto por el otro. Seremos mejores enfermeras si reconocemos esos elementos. Habrá muchos otros, pero esos tres mínimos en nuestra profesión es valiosa, que nosotros tenemos capacidades y que podemos lograr los sueños. Bueno, muchas gracias por ese mensaje. Eugenia. Bueno, yo les diría a las enfermeras que enfermería avanza cuando cada profesional ejerce su liderazgo con persistencia, disciplina, coherencia, compromiso colectivo, entendiendo que cada transformación va a ser verdadera cuando no solo se piensa en lo individual, sino que las que impactan realmente son las que dignifican a toda la profesión, porque nosotros tenemos una profesión en beneficio de la sociedad. Uh-huh. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, queridas Esperanza y Eugenia. Como lo mencioné desde el inicio, ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Desde ACOFAE nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que ustedes representan como líderes de la enfermería colombiana y esperamos pues que este diálogo haya sido inspirador para quienes nos están escuchando y que motive a más profesionales a reconocer el valor transformador del liderazgo del cuidado humano. Yo creo que ustedes nos han dado el ejemplo, no solamente por el discurso que nos han otorgado hoy, sino por su vida, que es lo que yo quiero reconocer. Toda esa formación, todo ese estudio, toda esa preocupación por participar en la construcción de una enfermería en Colombia que sea reconocida, es una de las acciones que ustedes han venido realizando durante todo su camino por la enfermería. Así de que muchísimas gracias. Espero que nos escuchen en muchas latitudes, no solamente en Colombia, pero quiero decirles que ya nos escuchan en otros países. Y bueno, pues muchas gracias desde ACOFAE nuevamente, desde la Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Recuerden que este podcast es un espacio creado por ACOFAE para visibilizar el aporte de la enfermería en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.